Hola, ¿qué tal, gente? Yo nada más les quiero comentar algo. En este especial de Cinemaniatic, lo grande se hará gigantesco. Maniáticos adictos al cine, bienvenidos a otro video de Cinemaniatic MX. Un video de una película esperada por mí, no sé por ustedes, la verdad es una esperada por mí mucho, porque desde que vi el primer tráiler me cautivó, o sea, desde que vi los primeros adelantos donde vi un gorila gigante y a The Rock Johnson, dije, esta película sí o sí va a ser, tal vez no buena, pero sí de mi agrado. Y después nos avientan el siguiente tráiler donde vemos a Jeffrey D. Morgan y dije, esta película sí o sí la tengo que ir a ver. Rampage, Devastación, es el nombre de esta película. Para el que no conozca esta película, vamos a hablar un poquito más de sus orígenes, de cómo surgió la idea. Y vamos a hablar de lo mejor, lo peor, lo extraño, lo que me enoja, etcétera, muchas cosas de Rampage. Si tú eres de más o menos de mi edad, o por lo menos eres de la época entre los 80s y los 90s, recordarás o alguna vez llegaste a ver o jugaste este juego llamado Rampage, Devastación, homónimo a la película, porque de ahí exactamente es de donde se saca la idea de esta película. El juego era básico y consistía en una sola cosa. Tenías 3 personajes, un gorila, un lobo y un cocodrilo. Y lo que debías hacer en este videojuego era destruir la ciudad, causar el mayor número de daño para que te pudieran dar una calificación y tener uno de los mejores récords sin que te matara antes el ejército. Ese era el juego básico, algo que suena completamente a lo mismo en la película, es exactamente lo mismo. Te voy a advertir algo desde este preciso momento. Rampage, Devastación es una película total y completamente palomera. No es una película a la que le puedas exigir un buen guión, a la que le puedas exigir que no tenga fallas argumentales. No le puedes exigir eso porque literalmente si tú viste el trailer y tomaste otra idea aparte de la que te voy a decir, entonces Rampage no es para ti. Esta película es literalmente eso, media película completa de golpes, destrucción y devastación, como lo dice su nombre, en ciudades, golpizas entre animales. Esto es un detalle que voy a resaltar, porque la Sociedad Protectora de Animales se le aventó con todo a esta producción, porque decían que la violencia contra los animales que se daba en esta película era demasiado fuerte. Algo que tal cual lo reconozco, sí es bastante fuerte la película. Es una película sanguinaria, pero no a la altura de ser una clasificación R. Hubiera sido genial que esta película hubiera sido clasificación R, como lo es Deadpool o como lo es algunas películas que literalmente son clasificación R y tienen una mejor recepción hacia las personas por precisamente esto, porque tienen más sangre, tienen más violencia, tienen más escenas de acción, y pues la acción y la sangre siempre van de la mano. Eso es lo que vas a ver en Rampage, Devastación. Mucha acción, pelea entre animales, animales mutados, animales gigantes, destrucciones de ciudades, muertes un poco aparatosas y mucho de eso. Ahora, ya tocando esto, te voy a empezar a hablar un poco del cast. Obviamente tenemos a Dwayne The Rock Johnson interpretando a un primatólogo llamado David Okoye. Como te repito, este especial no tiene ningún tipo de spoilers. Este señor está encargado de un grupo de simios que está en una reserva natural de San Diego, California. Y el líder de la manada o del grupo precisamente es este enorme gorila de 2,5 metros llamado George. Un hermoso ejemplar de gorila albino. Es algo de lo que voy a resaltar de la película. George es un personaje bastante bien hecho. Es un personaje que no le piden nada, por ejemplo, a grandes producciones como lo fue El Planeta de los Simios. Es un gorila tal cual, súper bien hecho. El CGI ahí estuvo excelente, lo mismo cuando se hace grande, lo mismo cuando aparece el lobo y lo mismo cuando aparece el cocodrilo. Son animales bastante bien hechos en CGI. ¿Por qué? Porque la productora la que está a cargo del CGI en esta película se ha encargado de películas como Avatar, como Warcraft, como El Señor de los Anillos, o sea, películas donde hay un CGI importante y grande. El siguiente personaje que te voy a resaltar, porque tal vez no es uno de los principales, bueno, sí lo es, pero tal vez no es el segundo después de Dwayne Johnson, sino que a mí en lo personal este actor me encanta, me fascina desde hace bastante tiempo, es Jeffrey D. Morgan. Este señor le da vida a Harvey Russell, es un agente del FBI.
No reconoces a Jeffrey Dean Morgan, porque pues sí puede pasar. La verdad es que Jeffrey Dean Morgan no es muy conocido, por así decirlo, pero él fue el que le dejó la cabeza así a Glenn en The Walking Dead. Él es el señor Negan en The Walking Dead, es uno de sus papeles más actuales y tal vez con los que lo podrías encontrar más fácilmente. Miley Ackerman y Jack Lacey le dan vida a los hermanos Wyden, Clary y Brett respectivamente. Estos son los villanos de la cinta, ¿no? Ellos son los culpables de que George y los otros dos monstruos crezcan a cantidades increíblemente grandes y se vuelvan agresivos, se vuelvan feroces y se vuelvan prácticamente indestructibles. Ellos son dueños de una empresa la cual fabrica una especie de suero genético, el cual altera el ADN, las cadenas de ADN de los animales o en este caso de los afectados, y les da diferentes habilidades como regeneración, un humor de la fregada y super velocidad, super fuerza, etcétera. Y lo único que los puede detener es un antídoto creado por esta misma empresa. Noemí Harris es la doctora Kate Conwell. Esta señorita es un papel pues que todos sí o sí se esperaba en la película. Todos de este lado tenemos a la empresa super villana, super mala, que son unos villanos que literalmente nada más les falta la risa malvada. Y del otro lado tenemos al lado bueno o al lado reprimido, por así decirlo, que es protagonizada por la señorita Kate Conwell. Esta doctora tuvo algunos problemas ahí con la empresa, no les puedo decir más para que no se las spoile, y se vuelve en contra de ella y lo único que quiere es derrocarla y bla 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 bla. Lo que hemos visto en tramas similares cuando vemos esto de animales y de superempresas, como si no la has visto te la recomiendo, la serie de Saw, la primera temporada, es una especie de lo mismo, ¿no? En fin, no queremos comparar, no queremos hablar de eso. Y lo que yo esperaba que le hiciera justicia, o que por lo menos apareciera más cuando yo vi el tráiler, es un señor llamado Joe Manganiello. Este personaje es líder de unas tropas que contrata esta empresa, y pues mandan a cazar a los lobos, al lobo, al cocodrilo y a George. Pero pues literalmente, o sea, tú esperabas mucho de este personaje y la neta no lo espero. Creo que fue un personaje desaprovechado, no lo espero explotar. El personaje que hace se llama Burke. Entonces, creo que fue un personaje desperdiciado, pero fuera de eso, el cast me gustó bastante. O sea, ya teniendo a Dwayne Johnson y a Jeffrey Dean Morgan, para mí fue una de las cosas de las mejores. Justamente cuando yo pensaba que en el cine ya no se podía abusar tanto de los chistes como lo hacía Marvel, llega precisamente esta cinta. En esta cinta hay mucho humor. George es un personaje que abusa, por así decirlo, del humor. Y pues Dwayne Johnson, por lo mismo, pues claro, como esta escena que sale en el trailer, se las dejo, donde Dwayne Johnson dice, claro, el lobo vuela. Un poco de obviedad, ¿no? O sea, un poco de lo que ya estás viendo y dices, pues sí, o sea, el lobo vuela, pero ¿y qué? O sea, no entiendes bien el chiste tal vez. Ya luego lo entiendes perfectamente, tal vez, cuando ves la cinta. ¿Por qué? Porque creo que en este momento el director se dio el tiempo de burlarse del propio proyecto, ¿no? De hacer que los actores o los protagonistas se dieran cuenta de que pues era demasiado absurdo lo que se estaba viviendo, ¿no? En pocas palabras, eso es un punto bueno y malo, de un arma de doble filo, por así decirlo, en la cinta. Además, Dwayne Johnson pues hace el papel que hemos visto en muchas películas, el papel donde se cuelga el traje de héroe y él es el super poderoso, increíble, genial, super mamey, super chingón, super todo, ¿no? Y no está mal, o sea, es un personaje donde aparte de ser primatólogo, fue militar, y aparte de ser militar sabe volar aviones y sabe usar armas y sabe detonar esto y sabe usar camiones, tanques. Además de que a los dos personajes principales, o tres en su momento, con La Roca, Naomi y Morgan, se les dan las cosas muy fáciles, ¿no? Como que de repente dices, pum, pasa esto y le sale bien esto, y le sale bien esto, y le sale bien esto. O sea, también me hubiera gustado ver un poquito de complicación en la cinta, ¿no? O sea, hay una escena, no les voy a hablar ni cómo ni por qué, pero que hay un helicóptero donde está dentro de Dwayne Johnson y el helicóptero literalmente queda sumido en escombros. Pero la única parte en especial y casualmente que no queda cubierta por escombros es la puerta. Entonces Dwayne Johnson sale como superhéroe, ¿no? Y a mí me la repellizcan todos, me dan un disparo pero no me tocan órganos vitales, y además con un disparo yo puedo seguir corriendo sin que me salga más sangre. Como les digo, es el
personaje que se pone la capa de héroe y no hay nada ni nadie que lo pueda asesinar, ¿no? Y es lo que, como les repito, no es una película mala, tampoco no es una película buena, es simplemente una película palomera, que tal vez no te deja un buen sabor de boca, pero tampoco te deja un mal sabor de boca. Es una buena película en respectivos puntos. ¿Por qué? Porque para lo que íbamos al cine ya sabíamos a qué íbamos a ver, se los repito. Una película donde la mayoría del tiempo íbamos a ver monstruos peleándose unos contra otros y devastando ciudades. Por eso el nombre, ¿no? O sea, viene directamente como anillo al dedo el nombre. Voy a hacer una pequeña, no crítica, una pequeña observación, porque recuerden, yo aquí no critico, nosotros somos fanáticos y nada más damos nuestro punto de vista. Yo lo que voy a decirles aquí es algo que me pareció bueno en cierto punto, pero también malo. Jeffrey Dean Morgan, como les dije, es Jaime Russell y lamentablemente, o para buena razón, es un vaquero. Es literalmente un vaquero, porque nació en Texas. Es bastante chistoso el personaje, pero yo siento que al personaje de Jeffrey Dean Morgan en este momento, al general Russell, solo le faltó traer de nuevo el bat y una chamarra de cuero, porque literalmente es eso. Parece el personaje de Negan, o sea, tiene las mismas posturas, habla de la misma forma, se expresa de la misma forma, tiene las mismas facciones que Negan. Entonces yo pienso que eso debió haber cambiado un poco. No estoy criticando al 100% la actuación de Jeffrey Dean Morgan, porque es un gran actor y en lo personal a mí me gusta mucho, pero creo que ya se le quedó pegado este papel de Negan y no ha hallado por lo menos en tiempo la forma de quitárselo al 100%. Y es lo que pasa en la película, vemos un Negan en el FBI. Entonces es lo que no me pareció muy acertado en la cinta. Los villanos, como se los repito, los villanos son simplemente de estos así palomeros, de que nada más les hace falta una risa super macabra para que te confirmen totalmente que son los villanos. La mujer está completamente loca, el hombre es un completo cobarde. Entonces se complementan el uno al otro, ¿no? Es bastante buena la adaptación en ese punto, pero pues los villanos son demasiado simples, ¿no? O sea, también en ciertos puntos todo te sale bien, entonces es bastante rudimentario lo que son los villanos. El final de la cinta es algo diferente, algo un poco, no radical, pero sí diferente de lo que habíamos visto en películas como esta. Termina todo hecho trizas, polvo por todos lados, heridos por todos lados y de repente ¡pum! Sale el letrero que dice Rampage Devastación y listo. A mí me hubiera gustado un final donde te explicaran tal cual qué pasó con los personajes, cómo siguió la historia, pero obviamente no lo van a hacer por el hecho de que, como les digo, este final es algo diferente, algo que yo en lo personal no había visto así de esta forma, pero estuvo bastante bien que lo terminaran así, que no lo terminaran en el clásico de y todos vivieron felices por siempre y miel sobre hojuelas por todos lados y ganaron los buenos y cosas así. Entonces es bueno también el final, es bueno por el simple hecho de ser malo, por así decirlo. Entonces tal vez este final, la verdad se los digo así, nos deja abiertos a una secuela o algo así por el estilo. Tal vez sería buena idea. A mí me gustaría ver una secuela de Rampage, volver a ver a George, a David Okoye y otra vez a Jeffrey Dean Morgan como Harvey Russell. Y bueno, gente, ya para que se libren de mí, para que terminemos este especial de tajo, vamos a darle calificación a esta película. Redoblen tambores todos, por favor. Y esta es la calificación que le vamos a poner. Vamos a ponerle un 7 en la escala, como lo saben, del 1 al 10, porque Rampage Devastación era exactamente lo que yo esperaba. Una película palomera donde monstruos se dedican a destruir ciudades y a destruirse unos entre otros, ¿no? La segundo, ¿por qué le dimos esta calificación? Porque pues faltó mucho desarrollo de personajes. Bueno, de David Okoye te cuentan mucho, pero de Jeffrey Dean Morgan, por ejemplo, no te cuentan tanto como yo hubiera querido saber. De los proyectos de estos personajes, de los villanos, no te cuentan como por qué estaban investigando eso, por qué estaban haciendo este tipo de cosas. En fin, por eso se le baja un poco de calificación. Además que hay una escena al final, no les voy a decir, solitos se van a dar cuenta cuando vean esta escena de la que les estoy hablando. Hay una escena donde sale Dwayne Johnson y literalmente se ve la pantalla verde atrás, ¿no? O sea, fue muy marcada, muy marcada.
y también eso le bajó un poquito de puntos, porque hasta ese momento el CGI y la creación de los monstruos y la creación de la devastación de la ciudad iba perfecta, hasta que llegamos a ese pequeño punto. Todo lo demás es bastante bueno. Si tú estás buscando una película que te entretenga, una película que tenga monstruos gigantes, esta es tu opción. Rampage Devastación ya está en salas de cine en toda la República Mexicana. Recuerden, vayan a verla. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Raúl Reina. Vivan, sientan y amen el cine. Nos vemos en el siguiente video de Cinemaniatic MX.